Junto con Pablo Salinas, los queremos invitar a todos y a todas a que disfruten esta serie de programas llamados Constelación Litoral. En esta oportunidad tenemos el agrado de invitarlos a ver un programa especial dedicado a la Iglesia de la Candelaria, que está cumpliendo 188 años. Esto es Constelación Litoral, un programa que lo que busca es resaltar, potenciar, valorar los rasgos patrimoniales de nuestra provincia y, por cierto, de Algarrobo, toda vez que estamos cumpliendo y celebrando 80 años de la creación de nuestra comuna. Este año 2025 Algarrobo está de aniversario. Son 80 años los que cumple la comuna de Algarrobo. Pero a nosotros nos interesa en esta ocasión ahondar en las raíces más profundas de esa historia algarrobina, que se remontan con creces mucho más allá de las 8 décadas. Efectivamente, en noviembre de 1945 se creó la comuna de Algarrobo, pero Algarrobo como asentamiento urbano, como balneario, tiene una historia muchísimo más larga que eso. Y a la hora de estudiar, de indagar en la historia de Algarrobo, una estación obligada es acá, donde nos encontramos en este momento, la iglesia La Candelaria, un inmueble que se construyó nada menos que en 1837 por impulso del cura párroco de Lagunillas, localidad próxima aquí a Algarrobo, el cura Manuel Beltrán. Es un esfuerzo de vecinos que hacen en lo que en aquel entonces, estamos hablando de prácticamente 2 siglos atrás, era un pequeño villordo, pero aún así tenía la suficiente importancia como para que se hiciera este esfuerzo de construir un inmueble en adobe, techo de tejas. Obviamente las dimensiones de aquel entonces de la iglesia no eran las actuales, era algo más reducido, pero aún así es una iglesia de importancia y de hecho que actualmente se encuentra declarada monumento histórico y dentro de una zona que está reconocida como zona típica desde el año 1990. Pablo, cuéntanos una cosa a los amigos, porque esto es para el programa Constelación Litoral, ¿verdad? Así es. Ya, y dentro del contexto del programa Constelación Litoral, ¿estas tejuelas son las originales o se han ido cambiando con los años? Yo creo, Álvaro, que se han ido cambiando con los años. Sí. Te insisto, estamos hablando de 1837. Te puedo dar una anécdota. ¿Ya? De hecho, en 1915 se pensó reemplazar la teja original por planchas de zinc, que en aquel entonces, estamos hablando de un siglo, 110 años atrás, eran de última moda, eran una modernidad absoluta, planchas de zinc. Pero por la intervención de un vecino, el pintor Pedro Subercasó, vecino en aquel entonces aquí del sector, y él interviene, digamos, e impide que se reemplace el techo. Pero como te digo, son tejas antiquísimas, pero que con el trajín propio del paso de los años, de alguna manera han sufrido, producto de las tormentas, del mismo impacto del sol, se han ido reemplazando. Otra señal bien importante, bien elocuente de la importancia de la Candelaria es que se constituye en un verdadero epicentro urbano. ¿Por qué? Porque en torno a ella la ciudad va creciendo. Lo vemos hasta el día de hoy, tenemos la fortuna aquí en Algarrobo de eso poder verlo en la actualidad. Todo el resto de las construcciones se mantienen, afortunadamente, buena parte de las construcciones, más bien dicho, se mantienen hoy en pie. La zona típica en 1990 se declara precisamente por aquello, porque estamos hablando de inmuebles que tienen un siglo, 120, 130, 140 años. Todo un núcleo urbano que se mantiene y se conserva en buen estado hasta el día de hoy. Tenemos la casa de don Demetrio Vergara, el ex inmueble que fue el Hotel Los Carreras. Tenemos la actual Casa de la Cultura, que otrora fue la primera escuela pública. Que vamos a conocer, ¿verdad? Pero por supuesto que sí. Ahora un sobrevuelo de dron nos va a servir muchísimo porque la gente de repente escucha y dice, quiero verlo. Bueno, tenemos a la Candelaria precisamente a esto media altura, porque no estamos en la cima de la loma, estamos a media altura en la loma, lo que nos permite dominar una panorámica bastante atractiva, pero precisamente a los pies, por así decirlo, de la iglesia,
es que la ciudad se va desarrollando. Y todas estas construcciones, todos estos inmuebles patrimoniales, de una riqueza estilística mayor, estamos hablando de una expresión de la arquitectura colonial rural, plena, prístina, se conservan hasta el día de hoy, y de ahí la declaración en 1990 como zona típica, una medida precisamente que lo que busca es resaltar, pero también a la vez proteger y resguardar este bellísimo patrimonio que tenemos aquí en Algarrobo, Álvaro. Entonces, eventualmente alguien me podría decir, ¿qué pasa con el Totoral, la iglesia del Totoral? ¿Qué pasa con Lo Abarca? Efectivamente, tanto el Totoral como Lo Abarca tienen historias, por así decirlo, de iglesias que son todavía un poco más antiguas que lo que tiene que ver con la Candelaria, más atrás de 1837. Pero la diferencia, Álvaro, es que Lo Abarca, la iglesia de Lo Abarca, se vino abajo con los terremotos. Estamos en un país sísmico. De repente la gente, no sé, dice, ¿por qué no en Chile no hay edificaciones más antiguas de 80, 100 años? Bueno, porque tenemos, de hecho, nuestro país tiene un récord que es un poco de dulce de gras, tal vez es más triste, que obviamente es mucho más trágico que como un guarismo, una fecha como para celebrarla. Que bueno, que somos, por así decirlo, el lugar donde se registró el terremoto más grande en la historia, ¿eh? El terremoto de 1960 de Valdivia. No hay registro, al menos en la historia moderna. El más potente del planeta. Exacto, tal cual. Entonces, bueno, eso no es para nada menor. Es un país tremendamente sísmico que echa abajo las edificaciones. Entonces, bueno, como te decía, la iglesia de Lo Abarca, que efectivamente incluso hunde sus raíces en el siglo XVIII, se vino abajo, no resistió los terremotos. ¿También de adobe? Sí, claro, Pablo, ¿sí? claro, en aquel entonces no había más que adobe. Ya. Estamos hablando, te insisto, 2 siglos atrás. Y el Totoral, pese a que se mantiene en pie hasta el día de hoy, en muy buenas condiciones, desafortunadamente, por así decirlo, tal vez con las mejores de las intenciones, se intervino de una manera significativa. Hoy en día el Totoral, la iglesia del Totoral que vemos actualmente, dista mucho de la iglesia original. En el caso de la Candelaria, esto es prácticamente lo mismo de 190 años atrás.